Hola, ¿qué tal chicos? En este video tutorial vamos a ver algunas herramientas de Illustrator. Vamos a comenzar repasando las que, bueno, las que ya conocemos. Por ejemplo, comenzamos con la herramienta selección. ¿Sí? Esta herramienta me va a permitir seleccionar cualquier tipo de gráfica que está en mi espacio de trabajo y también mover, ¿no? Puedo seleccionar y mover. Em, Además, pues yo quisiera, si quisiera escalar, simplemente me pongo en una esquina y presionando Shift, pues escalo proporcionalmente cualquier tipo de gráfica. Em, También si quisiera rotar, simplemente, pues en lugar de ponerme la esquina de cualquier elemento, salgo un poquito más de su cuadro delimitador y se genera en el cursor una curvita que me permite rotar, ¿no? Entonces, con la herramienta selección, pues no solo puedo seleccionar y mover, sino también escalar y rotar. Luego tenemos la herramienta selección directa. Esta herramienta pues me permite seleccionar los puntos de cada una de las gráficas. Yo, por ejemplo, puedo seleccionar este punto y puedo moverlo. Además, pues también puedo seleccionar sus, digamos, zonas de modificación o transformación. Si se dan cuenta que hay unos puntitos, ¿sí? Los puntitos manipulan lo que viene a ser la curva de la esquina de la gráfica. Si yo, por ejemplo, lo arrastro hacia adentro, voy a generar ahí una curva, ¿sí? Y se genera en toda la estrella porque digamos, todos los puntitos están vinculados en este caso, ¿no? Entonces, de esta manera yo puedo manipular no solo los puntos propios de la gráfica, sino también si son elementos predeterminados como estos, también pues sus puntos de transformación o modificación. Luego tenemos esta herramienta que es la varita mágica, que bueno, en Photoshop lo hemos visto anteriormente. Es una herramienta que nos permite seleccionar pues cualquier, digamos, píxel que contiene el mismo color, ¿sí? O el mismo matiz en toda una imagen. Pues acá sucede lo mismo, ¿sí? Si yo selecciono, por ejemplo, esta imagen que es de color rojo con borde negro, todos los elementos que tienen ese color, ese relleno, pues se van a seleccionar. Hago clic y se han seleccionado estos dos, ¿sí? ¿Cómo lo puedo saber? Porque cuando me voy a mi herramienta selección, veo que están seleccionados. Entonces, de esa manera es que trabaja esta herramienta. Es muy importante porque si yo tuviera, por ejemplo, una gráfica más compleja como un personaje, con sombras, con brillo, ¿sí? Con distintos elementos, con distintas capas, yo podría seleccionar, pues, por ejemplo, sus sombras, sus brillos, para poder simplemente corregir digamos, esa parte de la gráfica, pero en vez de estar seleccionando cada una de las capas, pues simplemente con esta herramienta hago clic en una de ellas y al resto, pues que tiene el mismo color de relleno, se va a terminar seleccionando. Si quisiera seleccionar, digamos, elementos que tengan el mismo contorno o otra característica, hago doble clic sobre la herramienta varita mágica y me van a salir sus parámetros. Entonces ahorita está la opción color de relleno, pero yo puedo decir que se seleccionen porque tienen el mismo color de trazo o el mismo grosor de trazo, la misma opacidad o porque, digamos, comparten el mismo modo de fusión o contienen un modo de fusión. Entonces, de esta manera, pues puedo trabajar con esta herramienta y realmente se vuelve muy importante en gráficas pues cada vez más complejas o que contienen muchas capas. Luego tenemos esta herramienta que es también muy importante si quiero hacer selecciones personalizadas. Si yo estuviera con mi herramienta selección, simplemente tengo para hacer una selección pues rectangular, ¿sí? La ventaja es que a diferencia de Inkscape donde tengo que seleccionar todo el elemento, acá son simplemente arrastrando hacia una zona de la gráfica pues ya se selecciona automáticamente, ¿sí? Pero si quisiera, por ejemplo, seleccionar este cuadrado con este círculo, ya sería un problema porque con la herramienta selección no lo podría hacer. Tendría que hacerlo con Shift, ¿sí? Y si fueran muchos elementos me tomaría tiempo. Con esta herramienta, la herramienta lazo, pues yo puedo hacer selecciones personalizadas simplemente generando un lazo entre los elementos. Por ejemplo,
hago esta línea y ya se seleccionaron los dos elementos, ¿sí? No tengo que, digamos, hacer, digamos, una compleja selección, simplemente hacer que las líneas atraviesen los elementos y los elementos se seleccionan. Es una herramienta también que se vuelve muy importante pues cuando tenemos una gráfica muy compleja y de esa manera podemos hacer selecciones muy personalizadas. Luego tenemos la herramienta pluma, que ya lo hemos visto anteriormente. Es una herramienta que nos permite hacer un dibujo, digamos, desde cero, ¿no? Creamos líneas haciendo líneas rectas, o sea, haciendo puros clic nada más. Haciendo puros clic genero líneas rectas. Y si quisiera generar curvas, primer punto es un clic y el segundo punto es un clic y arrastro, ¿no? Hago un clic sostenido y arrastro. Para trabajar mejor con esta herramienta, de preferencia no tengan el relleno activo, simplemente el trazo. Entonces, por ejemplo, como les digo, yo para hacer líneas rectas hago un clic, pero si quisiera hacer curvas es clic sostenido y arrastro, ¿sí? ¿Qué pasa pues si yo quisiera hacer otra curva o la curva que continúa pues hacia adentro y no hacia afuera como me sugiere el programa? Pues tengo que eliminar este V0 manejador de curva que manipula este trazo. Entonces, ¿cómo lo elimino? Simplemente haciendo un clic acá al punto y ya no está ese Bezier. Y si yo quisiera hacer una curva hacia adentro, simplemente la hago con clic sostenido y arrastro. Y de esa manera pues puedo trabajar clic y clic. Y de esta manera puedo trabajar cualquier tipo de gráfica acá en Illustrator. Si yo quisiera hacer líneas abiertas, simplemente hago un clic o hago mi curva y para terminar mi trazado presiono en el teclado el escape o escape. De esa manera ya tengo mi curva abierta. También tenemos otra herramienta muy interesante, que es la herramienta curvatura, que me permite hacer gráficas pero que contienen solo curvas. Mire, que es muy interesante cuando uno quiere trabajar con gráficas curvas, pero también me ayuda a, por ejemplo, si yo tuviera una gráfica recta, pues la herramienta curvatura también me ayuda a transformar esas líneas en curvas, simplemente poniéndome encima de la línea recta y arrastrando. ¿Se dan cuenta? Luego tenemos la herramienta texto. Dentro de la herramienta texto hay muchas herramientas más, ¿sí? Pero realmente todas estas herramientas funcionan o hacen lo mismo que la propia herramienta texto, es decir, con esta de acá. ¿Ya? Con esta es suficiente para poder trabajar todos los textos. Por ejemplo, si yo quiero hacer, digamos, un texto de línea o como lo llaman algunas veces de títulos o artísticos, hago clic nada más y comienzo a escribir. Por ejemplo, pongo hola. Ahí está. ¿Sí? Y esto yo lo puedo editar, cambiar de color, rotar, escalar y hasta colocarle algunos efectos como hemos visto en algunos videotutoriales anteriores. Pero si quisiera trabajar un texto de párrafo, lo que yo tengo que hacer con esta herramienta es crear una caja de texto. ¿Sí? Y de esta manera pues el texto que coloque ahí se va a acomodar. Me voy a mi herramienta mover o selección y se va a acomodar de acuerdo a cómo yo redimensione mi caja de texto. Si quisiera, por ejemplo, transformar este texto de área a un texto artístico, ¿sí? O de título, simplemente hago doble clic acá en este circulito y pues esto ya se transforma en un texto título. Si yo, por ejemplo, trato de redimensionar mi caja de texto, lo que pasa es que se escala el texto, ya no se redimensiona solo la caja de texto y el texto se acomoda, sino que el texto se escala. Entonces hay que tener cuidado con eso. Para regresar digamos, a que este texto sea un texto de área o texto, digamos, de párrafo, hago doble clic otra vez acá y ya esto otra vez volvió a ser un texto de párrafo.
¿sí? Si yo quisiera, por ejemplo, hacer texto sobre un trazado, hago primero el trazado, ¿sí? Ahí está mi trazado. Y pues me pongo encima de ese trazado, estando en la herramienta texto. Y cuando veo que el cursor cambia a una curvita, hago clic y comienzo a escribir. Y por ejemplo voy a poner diseño gráfico publicitario. Si yo quisiera, por ejemplo, mover este texto, digamos, a otra zona de la curva, si se dan cuenta acá en este lado del texto, en los extremos, se generan unas líneas verticales, ¿sí? O bueno, unas líneas que intersectan a la curva, y estas líneas me permiten mover mi texto en la curva. Pongo encima y ven que el cursor cambia y voy a poder mover mi texto en la curva. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Ya, si quisiera yo, por ejemplo, hacer que el texto esté debajo de la curva, ven esta línea de acá, la línea del medio. Si yo, por ejemplo, esa línea la arrastro hacia abajo, voy a poder poner mi texto hacia abajo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esta línea de acá permite regresar el texto hacia arriba o colocarlo hacia abajo. ¿Ya? De esta manera yo puedo trabajar distintos diseños, ¿sí? Con mi herramienta texto. También por si acaso puedo modificar la curva. La curva no es que quede ahí. Yo con la herramienta selección directa puedo modificar los puntos de la curva y el texto se acomoda de acuerdo a cómo la curva se está moviendo, ¿no? Ya, ahí está. Y tenemos después otras herramientas muy interesantes, como viene a ser la herramienta segmento de línea, arco, espiral. ¿Sí? Bueno, segmento de línea crea una línea, clic sostenido y arrastro y tenemos ahí una línea. ¿Sí? Esta línea, digamos, le podemos poner un trazo, ¿sí? Le podemos poner otros colores, ¿no? Digamos, tiene esas características, ¿no? Podemos modificarla sin ningún problema. Tenemos herramienta arco, espiral, pues sugiero que vean todo lo que se puede hacer. Voy a yo ver línea y espiral, por ejemplo, y espiral, hago clic sostenido y arrastro y se genera una espiral. Si yo quisiera modificar el número de segmentos que tiene, ven acá que tiene unos puntitos, pues estos se consideran segmentos. Lo que va de un punto a otro es un segmento. Entonces acá tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segmentos aproximadamente. Si yo, por ejemplo, hago doble clic, bueno, no doble clic, sino yo selecciono la herramienta y hago un clic acá en el espacio de trabajo en la hoja, va a salir las características o las opciones de configuración de la espiral. Acá dice segmento 7. Si yo quisiera, por ejemplo, cambiar eso y darle más segmentos, le doy OK y ven que pues aumenta el número de segmentos de la espiral. ¿Ya? También podría, digamos que el espiral comience del otro lado. Entonces acá lo invierto, hago clic y tengo el espiral pues reflejado. De esta manera yo trabajo esas herramientas y sugiero que pues exploren el resto para que vean todo lo que se puede hacer. Luego tenemos, bueno, las herramientas que hemos visto, las de rectángulo, elipse, polígono, estrella. Veamos, por ejemplo, la herramienta de destello. La herramienta de destello es una herramienta que, bueno, si acá lo vemos, a ver, hago clic sostenido y arrastro, parece una especie de ojo, ¿no? Y es oscuro, parece un ojo cuando hago un clic acá afuera, parece un ojo. Esta herramienta me permite generar como destellos de luz, pero solo se va a ver como destello de luz sobre una gráfica. Por ejemplo, lo pongo encima de esta gráfica y ven, ahí está. ¿Ya? Sobre esta. Sobre acá. Sobre esta acá.
Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo también quisiera configurar antes esta herramienta? Hago doble clic sobre la herramienta y van a salir todas sus opciones de configuración. Si quiero darle un número de rayos, anillos, darle un ángulo distinto, hacer que el diámetro crezca, pues puedo colocarlo ahí. ¿Ya? Si quieren, por ejemplo, que se genere un flare con este destello, al crear el destello, ¿sí? Arrastran, ¿sí? Hacen clic sostenido, arrastran por acá y van a ver que se genera un pequeño flare, sueltan y ahí está, ¿no? Es un destello que contiene un flare, ¿no? Y ese flare, pues su distancia puede variar, todo eso se puede configurar cuando configuran acá las opciones del destello, ¿sí? El número de rayos, el diámetro, todo eso puede variar. Le doy previsualizar para que puedan verlo. ¿Ven? Ahí está, miren, puede variar todo eso, ¿sí? Número de rayos, etcétera. Y entonces, es una herramienta que muchas veces se preguntan qué hace, ¿no? ¿Para qué sirve? Y bueno, ya saben que es una herramienta que simula un tipo de luz. Luego tenemos la herramienta pincel. La herramienta pincel le permite hacer trazados, ¿sí? Estos trazados pues son líneas, ¿ya? ¿Ven? Acá hay una línea, ¿ya? Yo puedo cambiarle esa línea por, digamos, por un tipo de perfil que tengo acá configurado, ¿ya? Lo voy a, digamos, a crear otra vez para que puedan verlo. Voy a también, ¿verdad? Configurar esta parte porque si es que no configuro esta parte no se va a ver el cambio. Le doy clic acá a básico para que podamos ver el cambio del tipo de línea o perfil que estamos utilizando. Le voy a dar un grosor para que lo puedan ver también. Ahí está. Ya. Si quisiera que tenga textura, le puedo decir que tenga una textura. Ya. Esto no deja de ser una línea. Cuando trabajas con la herramienta pincel, lo que estás haciendo, creando son líneas. Entonces con la herramienta selección directa, yo manipulo la línea. ¿Está? ¿Ya? Después dentro de esta herramienta tenemos otra herramienta que se llama pincel de manchas. Pues la de pincel de manchas también es una herramienta tipo pincel, o sea, que genera una gráfica, pero en este caso no es una línea, sino es una figura cerrada. ¿Ya? Si quiero manipular, por ejemplo, los puntos con la selección directa, estoy manipulando la forma cerrada. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una diferencia entre un tipo de pincel y el otro. Luego tenemos una herramienta muy interesante que es Shaper, ¿sí? Esta herramienta es una herramienta que ya tiene inteligencia artificial, ya digamos hace un reconocimiento de alguna forma que uno crea, ya por medio de, digamos, de algoritmos. Esta herramienta procesa la forma que uno ha generado y la convierte en lo que lo convierte en una figura regular, que es lo que cree que puede ser o lo que quisimos hacer como arte o dibujo, pues, ¿no? A ver, para que entiendan un poco más, voy a la herramienta Shaper y, por ejemplo, quiero dibujar un cuadrado a mano alzada. Ahí está. Y automáticamente lo detecta y me crea un cuadrado preciso. Quiero dibujar un círculo a mano alzada. Ahí está. Y me crea el círculo. Quiero dibujar un triángulo a mano alzada. Y me crea el triángulo. Hay un problema, por ejemplo, si yo quisiera trabajar un polígono como un pentágono. Por ejemplo, lo hago acá. Me hace un hexágono. Es, digamos, está configurado a que, digamos, lo más cercano a tener, digamos, algo de más de 4 lados, pues se acerca a un hexágono. ¿Sí? Entonces, todavía no es una herramienta tan perfecta. Entonces, por ese lado, pues falta mejorar, pero sí hace cosas muy interesantes, ¿no?
Bueno, la siguiente herramienta es la herramienta pues de borrado y corte. Vamos por ejemplo a crear un cuadrado, a darle un color distinto. Ahí está. Si quisiera, por ejemplo, generar un borrado a esta gráfica, sin ningún problema puedo trabajar con esta herramienta que es el borrador. Paso el borrador sobre la gráfica, inmediatamente se genera un corte, ¿sí? O desaparece la zona que he borrado, generando una figura cerrada. Es decir, que cuando trabajo con esta herramienta, automáticamente se vuelve a cerrar la figura, ¿sí? Es como si los puntos hubieran sido empujados nada más hacia esa zona, ¿ya? Esta es una herramienta muy potente. Si quiero configurarlo, simplemente hago doble clic sobre la herramienta y acá puedo configurar su tamaño, redondez y ángulo. Otra opción muy interesante es la siguiente herramienta. Para esto voy a trabajar un polígono para que puedan verlo mejor, que es la herramienta tijeras. La herramienta tijeras genera un corte seleccionando dos puntos. Por ejemplo, voy a seleccionar este de acá y este de acá. Inmediatamente me generó mi corte. Solo que en este caso no cerró la figura. Estos son dos figuras abiertas. ¿Ya? Si yo quisiera cerrarlo, pues tengo que hacerlo con la misma herramienta pluma. Me voy a un punto, hago clic y luego al otro punto hago clic. Acá recién esto es una figura cerrada. ¿Ya? Luego tengo otra herramienta que es la herramienta cuchilla. Esta herramienta me genera un corte a mano alzada, ¿sí? Yo simplemente hago clic sostenido desde afuera para que agarre el borde. Si no agarra el borde, lo único que va a generar esta herramienta es una línea simple. Entonces yo tengo que hacerlo desde afuera de preferencia y con clic sostenido arrastro. Y está. Estos son dos elementos distintos. Y acá también me forma, igual que con la primera herramienta borrador, pues acá también la figura se cierra de manera automática. Entonces, con esto pues hemos visto ya varias herramientas que nos pueden servir para trabajar más rápidamente con el programa. En el siguiente video tutorial vamos a ver el resto de herramientas que nos queda del Illustrator. Gracias.